Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde la sabiduría y la reflexión cobran vida. Si eres amante de los grandes relatos filosóficos, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. En este viaje, nos sumergiremos en Parker Adderson, filósofo, una obra fascinante de Ambrose Bierce que nos invita a cuestionar la naturaleza de la vida, la muerte y la razón. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos los pensamientos de Parker Adderson, un hombre cuyo dilema existencial nos llevará por un camino de profundas reflexiones y una atmósfera inquietante. Prepárate para desafiar tus propios límites filosóficos y disfrutar de este intrigante relato. Comencemos. Capítulo 1. El pensamiento silencioso de Adderson. Parker Adderson, un hombre aparentemente común, se encontraba sumido en una profunda reflexión. En el silencio de su estudio, rodeado por las sombras de la noche, se despojaba de las preocupaciones triviales que podrían haber invadido su mente en otro momento. En ese instante, la única verdad que lo absorbía era la enorme e incómoda cuestión que tenía frente a él. ¿Por qué existimos? La habitación era su refugio, su santuario. Había libros apilados alrededor, pero nada parecía ser suficiente para aclarar su confusión. Su mente inquieta seguía viajando por territorios oscuros, en busca de respuestas que parecían escaparse a cada momento. En la quietud de la noche, solo se escuchaba el leve crujido de la madera y el susurro del viento, que parecía susurrar en su oído. Sentado en su silla, sus dedos recorrían el borde de su escritorio, moviéndose con lentitud, casi de manera automática. Las palabras que había leído una y otra vez en los libros no lograban disipar la niebla en su mente. Aquella niebla era espesa, pesada. No era la duda cotidiana, la que surge cuando uno se enfrenta a una elección trivial o al quehacer en la vida diaria. No. Era algo más profundo, algo que no se resolvía con lógica o razonamiento. Eran preguntas existenciales que azotaban su alma con furia, sin dejarle espacio para escapar. ¿Qué sentido tiene la vida?, se repetía en su mente, y por más que trataba de ignorarlo, la pregunta no desaparecía. Parker había sido un hombre que siempre valoró la razón. La lógica había sido su brújula a lo largo de los años. Sin embargo, en ese momento, se sentía como si esa misma razón hubiera comenzado a fallarle. Estaba ante un enigma del cual no podía escapar, y las respuestas que había encontrado en sus años de estudio ahora le parecían tan vacías como los pasillos de su casa en la que ahora se encontraba solo. ¿Es acaso la razón el principio de todo, o una mentira que nos contamos a nosotros mismos para soportar el peso de la vida? Estas eran las preguntas que lo atormentaban. Su estudio estaba repleto de libros, pero ninguno le ofrecía la respuesta que tanto deseaba. ¿Para qué estudiar, si al final todo desaparece?, se decía. La muerte, ese concepto tan inquietante y tan inevitable, le parecía un velo oscuro que cubría toda la verdad de la vida. En los libros de filosofía, de religión, había encontrado muchas explicaciones sobre la vida y la muerte, pero ninguna de ellas lo satisfacía. Nada de lo que leía podía calmar la tormenta que rugía en su interior. Las ideas que antes le parecían revelaciones ahora le parecían vacías, falsamente reconfortantes. La verdad, tan esquiva como siempre, parecía alejarse de él a medida que más la buscaba. ¿Qué es la vida más que un parpadeo en la vasta oscuridad del universo?, pensó mientras la luz de su lámpara se reflejaba en los libros frente a él. Estaba en una encrucijada, atrapado entre la razón que le había dado estructura y la aceptación de la incertidumbre que ahora parecía apoderarse de él. La lógica que antes lo había acompañado con tanta seguridad parecía insuficiente frente a la grandeza del misterio de la existencia. La vida es solo un suspiro en la vasta eternidad, reflexionó. Las ideas sobre la muerte eran las que más lo desconcertaban. La muerte, repetía en su mente. Esa palabra lo perseguía. ¿Qué era la muerte?, sino un fin inevitable que llegaría sin importar lo que él hiciera. La muerte es lo que nos iguala a todos, pensaba, pero esa igualdad no le brindaba consuelo. Al contrario, lo aterraba pensar en la muerte como un final sin sentido. La muerte no discriminaba, no tenía consideración por los logros o fracasos de una vida. Si la muerte es el final de todo, ¿para qué el esfuerzo, la lucha, el sufrimiento? Sus pensamientos daban vueltas alrededor de estas preguntas sin llegar a ningún lugar claro. Era en esos momentos de quietud y silencio cuando el miedo se apoderaba de su ser. Lo que nos espera al final no es más que oscuridad, pensaba.
Se sentía pequeño frente a la inmensidad de la existencia y la muerte. La razón no podía proporcionarle una respuesta satisfactoria. Lo que antes le había parecido una búsqueda filosófica interesante ahora se sentía como una carga insoportable. Las horas pasaban y sus pensamientos se volvían cada vez más profundos. En su mente, el universo era vasto e indiferente. Los libros, los estudios, todo lo que había logrado en su vida no parecían ser más que polvo frente a la grandeza del cosmos. Parker Anderson estaba solo con sus pensamientos, sumido en una espiral que lo llevaba de una duda a otra, sin encontrar respuesta. En su mente, se sucedían las preguntas, las inquietudes, pero no encontraba consuelo. La respuesta a la vida y la muerte seguía siendo tan elusiva como siempre. Mientras la lámpara parpadeaba suavemente sobre su escritorio, el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Las sombras de la noche envolvían la habitación, y Anderson sentía como si el mismo tiempo fuera su enemigo, un enemigo que no podía comprender ni derrotar. Al final, agotado por la lucha interna, Parker cerró los ojos. Quizás la respuesta está en aceptar que no hay respuesta, pensó. Pero incluso esa aceptación le resultaba inquietante, como una verdad parcial que solo lo dejaba con más preguntas. ¿Cómo vivir en la incertidumbre de todo? La habitación estaba tranquila, pero su mente no lo estaba. Los pensamientos seguían corriendo, desordenados, como un torrente sin fin. Capítulo 2. La reconciliación con la duda. La mañana llegó de manera insensible, como un recordatorio de la eternidad del ciclo de la vida, pero Parker Anderson no pudo escapar de las sombras que lo habían acompañado durante la noche. La luz tenue que entraba por la ventana apenas lograba tocar los rincones oscuros de su estudio. Sin embargo, la claridad del día no lograba disipar el vacío en su interior. Había pasado horas reflexionando sobre las mismas preguntas, y aún sentía que la incertidumbre lo aplastaba con un peso insoportable. ¿Qué sentido tiene la vida si al final todo se disuelve en el olvido? Esta pregunta se había convertido en un mantra, repitiéndose en su mente como una campana que no cesaba. Sonar. A medida que la mañana avanzaba, la sensación de no encontrar respuesta lo hacía sentir más perdido, como si la vida misma fuera una búsqueda sin fin por un tesoro que nunca se encontraría. El café que había preparado por la mañana se había enfriado en su taza, olvidado, como todo lo demás en su vida, cuando el pensamiento se apoderaba de él. El reloj marcaba las horas, pero para Anderson, el tiempo se diluía en un mar de dudas. La muerte es lo único seguro en este mundo, pero ni eso podemos comprender completamente, pensaba. A cada minuto que pasaba, la idea de que toda su vida había sido una acumulación de pensamientos fugaces, esfuerzos que finalmente se perderían, se aferraba más fuerte a su corazón. Era un hombre de razonamiento, y la lógica había sido su guía durante años, pero ahora comenzaba a cuestionarse si ese mismo razonamiento lo había llevado por un camino erróneo. La lógica es solo una forma de consuelo, se decía, un recurso del intelecto para llenar el vacío del desconocimiento. Mientras la luz del sol se filtraba más intensamente a través de la ventana, Parker comenzó a mirar fuera de su estudio. El exterior parecía ser un mundo de vida en constante movimiento, pero él solo veía el reflejo de su propio desconcierto. El mundo sigue su curso, sin detenerse a preguntarse sobre el propósito de su existencia, pensó, pero nosotros, los humanos, somos los que nos atormentamos con estas preguntas. Sintió una ligera irritación por la contradicción de la vida. Si la razón es la que nos da la capacidad de reflexionar sobre nuestro ser, ¿por qué nos condena también a la desesperación? Los filósofos habían intentado dar respuestas a estas preguntas, pero a medida que Anderson se sumergía más en el pensamiento, más se alejaba de cualquier conclusión que pudiera ofrecer consuelo. ¿Es que la respuesta se halla solo en la renuncia a la razón? Se preguntaba. La posibilidad de que la lógica no fuera el camino hacia la verdad lo desconcertaba aún más. En ese momento, un leve sonido interrumpió su reflexión. Era el crujir de una puerta que se abría suavemente. ¿Cómo es posible que algo tan simple pueda interrumpir mi mente en este instante tan crucial?, pensó mientras giraba hacia la puerta, que se mantenía ligeramente abierta. Desde la otra habitación, su amigo, el doctor Jeremiah, había entrado sin hacer ruido. Jeremiah era un hombre de fe. Mientras Anderson lo había seguido en la búsqueda de la verdad a través de la lógica, el doctor Jeremiah había encontrado consuelo en la religión. Para Anderson, las respuestas que la religión ofrecía eran demasiado fáciles, demasiado reconfortantes para ser ciertas. Sin embargo,
En ese momento, frente a su amigo, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Parker, he venido a hablar contigo, dijo Jeremiah mientras se acercaba a la mesa donde Anderson estaba sentado, casi como si hubiese estado esperando que su amigo lo necesitara. Parker, siempre pensativo y distante, se sentó sin decir una palabra. Sabía que lo que su amigo quería decirle no cambiaría nada, pero había algo reconfortante en la presencia de otra persona, incluso si las respuestas que ambos buscaban eran radicalmente diferentes. Sé que no crees en lo que yo creo, dijo Jeremiah, pero quizás este no sea el momento de tratar de convencerte. Tal vez lo que necesito es que escuches. Quizás, en la tranquilidad del alma, la respuesta se revele de manera más clara que en el ruido de la razón. Parker no respondió de inmediato. Escuchar, ¿dices?, pensó. Había pasado tanto tiempo debatiendo ideas, discutiendo y analizando, que la idea de escuchar sin cuestionar lo desconcertaba. ¿Escuchar qué?, se preguntaba. Pero las palabras de su amigo, aunque simples, comenzaron a resonar en algún rincón de su mente. Quizás nunca tendremos una respuesta que nos satisfaga completamente, continuó Jeremiah, pero eso no significa que debamos abandonar la búsqueda. La duda, Parker, es una compañera, no una enemiga. La reconciliación con la duda es lo que nos permite vivir en paz con la incertidumbre. Anderson lo miró fijamente, tratando de procesar las palabras de su amigo. La reconciliación con la duda, repitió en su mente. ¿Es posible abrazar la incertidumbre y no dejar que nos consuma? La pregunta se instaló en su pensamiento, y por primera vez en muchos días, sintió que una leve calma comenzaba a instalarse en su corazón. Aceptar la duda, pensó, podría ser la única manera de sobrevivir a la abrumadora carga de las preguntas sin respuesta. Por un momento, el mundo fuera de su ventana pareció más accesible. La vida siguió su curso, como siempre lo había hecho. Y Parker, aunque no tenía todas las respuestas, comenzó a comprender que tal vez la búsqueda misma, con todas sus contradicciones y dudas, era la verdadera esencia de la existencia humana. Tal vez la verdad no se encuentra al final de un camino, sino en el mismo caminar, pensó mientras, por fin, sonreía levemente ante la idea de que tal vez no necesitaba respuestas definitivas para vivir. Capítulo 3. La búsqueda del silencio. La tarde llegó sin que Parker Anderson se diera cuenta, absorbido en sus pensamientos, en el torbellino de dudas que ya lo había acompañado durante tanto tiempo. Había algo inquietante en la quietud de la habitación, un silencio que parecía abrazarlo con una presión cada vez mayor. Las sombras largas de la tarde se proyectaban sobre las paredes de su estudio, y la ciudad, con su bullicio constante, parecía quedar muy lejos de la mente de Parker. El hombre que había sido tan inquieto en su juventud, aquel que había buscado incansablemente respuestas en los recovecos de la lógica, ahora estaba frente a un desafío más complejo: encontrar un lugar en su alma donde el ruido de la razón no pudiera llegar. El silencio, pensó, ese estado al que se llega solo cuando hemos desistido de nuestra propia necesidad de respuestas. ¿Pero acaso había una forma de llegar a ese silencio? Para Parker, el reto era más difícil que nunca. Sentado en su mesa, frente a sus libros y notas dispersas, comenzó a reflexionar sobre la naturaleza misma de la búsqueda filosófica. ¿Es esta búsqueda una carrera interminable? ¿Es posible encontrar la paz en medio del conflicto constante que se libra dentro de uno mismo? La contradicción lo golpeaba con fuerza. Había pasado su vida sumergido en el análisis, buscando respuestas que nunca parecían llegar. Ahora, el problema no era la falta de respuestas, sino el ruido incesante de su mente que no lo dejaba descansar. La puerta de su estudio estaba entreabierta, y el leve susurro de los árboles movidos por el viento, la brisa que entraba, se sentía como una invitación. Sin embargo, no podía escapar de sí mismo. ¿Por qué sigo buscando un silencio que parece tan lejano? El eco de sus pensamientos se amplificaba en su mente. Quizá, pensaba, nunca encontraría la paz total, no mientras estuviera atrapado en su propia forma de pensar. De repente, el sonido de pasos se oyó en el pasillo. Era su amigo, el doctor Jeremiah, que entró en la habitación sin la urgencia de quien tiene algo importante que decir. Parecía más tranquilo que en sus últimas visitas. ¿Sigues dándole vueltas a todo, Parker?, preguntó, sin realmente esperar respuesta. Lo sé, esa búsqueda de sentido que nunca parece tener fin. Parker miró a su amigo, consciente de que las palabras de Jeremiah tenían un eco peculiar en su mente.
No encuentro descanso, admitió con una sinceridad que rara vez mostraba. Siempre estoy buscando algo, una respuesta, un propósito. Pero el silencio me elude. Y cuando creo haberlo encontrado, surge otra pregunta que me arrastra de nuevo al ruido. Jeremiah se sentó frente a él, cruzando las piernas con calma. Parker, la búsqueda del silencio no se trata de dejar de pensar. Se trata de permitir que los pensamientos lleguen y se vayan, sin aferrarse a ellos. El silencio es algo más profundo. Es la reconciliación con lo que no sabemos y con lo que nunca podremos saber. Las palabras de su amigo calaron hondo en Parker, quien no pudo evitar reflexionar sobre ellas. El silencio es solo aceptación, pensó. La idea de abandonar el impulso de controlar su mente le resultaba ajena. Había sido educado para cuestionar, para buscar siempre más, sin importar el costo. Pero ahora, de alguna manera, el concepto de dejar ir le parecía más cercano a la verdad que cualquier conclusión a la que hubiese llegado antes. ¿Qué quieres decir con permitir que los pensamientos lleguen y se vayan?, preguntó Parker, ahora interesado. ¿Acaso no se trata de alcanzar un estado de paz permanente? Jeremiah sonrió suavemente. La paz no es un estado permanente. Es una decisión momentánea. Es elegir cómo reaccionamos ante el caos que nos rodea. Cuando dejas de luchar contra los pensamientos y las emociones, cuando dejas de tratar de forzarlos en un molde lógico, entonces encuentras una quietud más allá de la razón. Parker estaba asombrado por la serenidad con la que su amigo hablaba de algo que parecía tan inalcanzable para él. Pero, ¿cómo puedo permitir que los pensamientos se vayan si no los entiendo primero? ¿Cómo dejar ir algo que no comprendo? Jeremiah se reclinó hacia atrás en su silla y miró a Parker con una expresión que parecía comprender la profundidad de la pregunta. Es que no se trata de comprenderlos completamente, sino de entender que no necesitamos comprenderlo todo. La mente, por más que intente racionalizar todo, siempre estará limitada. La clave está en aceptar esa limitación. Parker se quedó en silencio, contemplando esas palabras. Aceptar la limitación, repitió para sí mismo, como si de repente se le abriera una nueva perspectiva. ¿Es eso lo que me ha estado faltando todo este tiempo? La idea de la limitación humana no le resultaba ajena, pero aceptarla con calma era algo que nunca había considerado. ¿Y si la paz es simplemente aceptar que nunca alcanzaremos todas las respuestas? El pensamiento parecía liberar algo dentro de él. Si dejas de luchar por respuestas definitivas, tal vez descubras que el silencio ya está aquí, añadió Jeremiah, con una leve sonrisa en su rostro. Es solo que estamos demasiado ocupados buscando para darnos cuenta de su presencia. En ese momento, Parker sintió que algo comenzaba a cambiar. Las preguntas seguían, pero la necesidad de una respuesta inmediata ya no era tan urgente. Tal vez el silencio es simplemente la aceptación de nuestra imperfección, de nuestro constante devenir. Tal vez el verdadero desafío no está en hallar la respuesta, sino en aprender a vivir con la duda. La tarde avanzó mientras ambos hombres permanecían en la misma habitación, compartiendo un momento de reflexión tranquila. Aunque las preguntas no habían desaparecido por completo, Parker sentía que el peso de su búsqueda había disminuido. Tal vez, por fin, había comenzado a entender que la paz no se encuentra al final de un camino lleno de certezas, sino en el mismo viaje incierto. Capítulo 4. La irrelevancia de la razón. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo también estuviera sumido en las mismas dudas que inquietaban a Parker Anderson. La ciudad parecía envuelta en una niebla espesa, un manto de confusión que reflejaba los pensamientos que aún rondaban en su mente. Había pasado la noche sin poder dormir, atrapado en un mar de pensamientos y contradicciones, sintiendo como la racionalidad que lo había guiado toda su vida comenzaba a desmoronarse frente a él. Parker se encontraba una vez más en su estudio, rodeado de libros que, en otro tiempo, le habían parecido las únicas fuentes de verdad. Pero ahora, al mirarlos, se sentía como si fueran simples adornos, elementos que ya no aportaban lo que en un momento había considerado imprescindible. La razón es solo una prisión disfrazada de libertad, pensó, mirando los lomos de los libros, algunos de ellos cubiertos de polvo, como testigos de su abandono. ¿De qué me sirve todo este conocimiento, si al final solo me lleva a más preguntas sin respuestas? La filosofía, que en sus primeros años le había ofrecido las llaves de un mundo más claro y ordenado, ahora parecía solo una maraña de ideas contradictorias.
Lo que antes consideraba verdades inquebrantables, ahora se desvanecían como humo en el aire. ¿Es la razón realmente el camino hacia la sabiduría?, se preguntaba. ¿O es solo una forma sofisticada de engañarnos a nosotros mismos, de convencernos de que entendemos lo que jamás podremos comprender? Al salir de su estudio, Parker dio un paseo por el jardín que rodeaba su casa. La quietud de la naturaleza contrastaba profundamente con el caos de su mente. Los árboles, aunque firmemente enraizados en la tierra, parecían moverse suavemente con el viento, como si supieran algo que él aún no comprendía. Ellos, al igual que el viento, no luchan por entenderse, reflexionó. Simplemente son. La idea de simplemente ser resonó en su mente como un eco lejano, algo que por mucho que lo intentara no lograba comprender por completo. El sonido del viento entre las ramas de los árboles era un susurro constante, un recordatorio de que había algo más allá de la razón, algo más allá del pensamiento racional que tanto lo había obsesionado. Si tan solo pudiera dejar ir este impulso de comprender todo, pensó, tal vez pudiera encontrar algo que se asemeje a la paz. Mientras caminaba, los recuerdos de su juventud, de sus años en la universidad, comenzaron a asaltarlo. En ese entonces, todo era claro. Cada pregunta tenía una respuesta, cada duda, una solución. La lógica, la razón, eran las herramientas que usaba para desentrañar los misterios de la vida. Pero hoy, aquellas herramientas parecían inútiles, incapaces de proporcionarle algo más que confusión. Quizá la razón sea solo un intento de justificar nuestras inseguridades, pensó mientras avanzaba entre los árboles, como si una brisa invisible le estuviera llevando a nuevas realizaciones. En ese instante, una figura familiar apareció frente a él, el doctor Jeremiah, quien lo había acompañado en sus reflexiones anteriores. Sin la prisa habitual que caracterizaba a su amigo, Jeremiah caminó hacia él con una expresión serena en el rostro. ¿Aún luchas con tus pensamientos, Parker?, le preguntó sin necesidad de más palabras. La respuesta estaba escrita en los ojos de Parker, en el brillo apagado que reflejaba la lucha interna. La razón, comenzó Parker, la razón es como un faro que ilumina el camino, pero cada vez que me acerco, me doy cuenta de que me lleva por un sendero que ya no tiene sentido. No encuentro respuestas, solo más preguntas. Su voz reflejaba la frustración de alguien que había sido enseñado a buscar siempre una solución, pero que ahora se encontraba perdido en su propio laberinto mental. Jeremiah asintió lentamente, como si hubiera escuchado esas palabras muchas veces antes. La razón no es el enemigo, Parker. El problema es que la utilizas para encontrar algo que, en esencia, no puedes encontrar. Luego hizo una pausa, mirando al cielo nublado. La razón está bien para el día a día, para lo práctico. Pero cuando se trata de comprender lo que realmente importa, la razón no es suficiente. Hay algo más allá de eso. Parker lo miró con curiosidad. ¿Y qué es eso más allá de la razón?, preguntó, sintiéndose perdido en su búsqueda de un camino que parecía alejarse cada vez más. Jeremiah sonrió con suavidad. Yes, la intuition, Parker. Es el saber sin saber cómo se sabe. Es algo que no se puede racionalizar ni medir. No se puede enseñar en libros ni en universidades. La intuición es la que conecta con algo mucho más profundo dentro de nosotros, algo que la razón no puede tocar. Las palabras de su amigo resonaron en su mente con una claridad que lo sorprendió. La intuición, murmuró para sí mismo. Nunca había pensado en eso. Siempre había creído que solo la razón podría darnos respuestas. Jeremiah continuó. La razón tiene sus limitaciones, Parker. Nos ayuda en muchas cosas, claro, pero cuando nos enfrentamos a los misterios de la vida, de la muerte, del propósito, la razón se queda corta. Es como intentar ver el océano con un vaso pequeño. La intuición, por otro lado, te permite sentir el océano en su totalidad, sin necesidad de comprender cada ola. Parker se quedó en silencio, procesando estas palabras. La idea de la intuición le era ajena, pero al mismo tiempo, sentía que tocaba algo verdadero. Entonces, la clave está en soltar la razón y permitirnos simplemente sentir lo que no podemos explicar. Jeremiah asintió, su mirada llena de comprensión. Exactamente. La razón es una herramienta, pero no es la respuesta definitiva. La vida no se trata de entenderlo todo. Se trata de vivirlo. Parker, por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligera sensación de alivio.
Las palabras de Jeremiah le ofrecían una nueva perspectiva. Tal vez ya no tenía que luchar contra su propia mente, buscando respuestas lógicas para todo. Tal vez la clave estaba en soltar el control y permitir que la vida, con todas sus preguntas y misterios, se desarrollara por sí sola. Mientras ambos caminaban por el jardín, Parker se dio cuenta de que, por fin, había dado un paso hacia un tipo de entendimiento más profundo. Un entendimiento que no requería respuestas definitivas, sino una aceptación de lo desconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de vivir con la duda le parecía menos aterradora y más liberadora. Capítulo 5. La libertad del pensamiento. El sol, débil y tímido, apenas lograba atravesar las nubes, y la casa de Parker Anderson estaba sumida en una atmósfera de quietud y reflexión. Después de la conversación con Jeremiah, el filósofo sentía que algo había cambiado dentro de él, como si, por fin, hubiera comprendido que la verdad no siempre era una cuestión de lógica ni de argumentación. En su mente, los pensamientos empezaron a disolverse y se sustituían por una sensación de apertura, un espacio donde la razón y la intuición podían coexistir. El concepto de libertad se posó en su mente con una nueva claridad. Durante años había creído que la libertad era simplemente la ausencia de restricciones externas, la capacidad de actuar sin que nada lo limitara. Pero ahora comprendía que, en realidad, la verdadera libertad era algo mucho más profundo, algo que no dependía del mundo exterior, sino de lo que ocurría dentro de uno mismo. Parker paseaba por su estudio, tocando ligeramente los libros de filosofía que aún permanecían en las estanterías. Se detuvo un momento frente a un tomo gastado de Leibniz, cuyas páginas amarillentas reflejaban el paso del tiempo. Recordó cómo, en su juventud, había devorado estos textos, buscando respuestas a las grandes cuestiones de la vida. Y ahora, pensó, ¿qué utilidad tienen estos libros si lo que busco no está en ellos, sino en algo que no se puede leer, algo que se siente más que se entiende? La libertad comienza donde termina la razón, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras de Jeremiah. Era como si esas palabras fueran una semilla que comenzaba a germinar en su interior. ¿Qué significaba realmente la libertad de pensamiento? Parker había pasado tanto tiempo atrapado en la tiranía de la lógica, en el afán de encontrar una explicación para todo, que nunca se había permitido pensar más allá de las fronteras de lo razonable. El silencio que llenaba la habitación de Parker era interrumpido solo por el suave susurro del viento que se colaba a través de la ventana. Mientras contemplaba el paisaje, algo dentro de él se removió. ¿Qué tal si me permito pensar de manera diferente?, se preguntó. ¿Y si la libertad no se trata de entender las cosas, sino de dejar que las cosas se entiendan por sí solas? Con esta idea rondando en su mente, Parker comenzó a caminar por el jardín una vez más, con la sensación de que el mundo que lo rodeaba no solo estaba lleno de lo que veía a simple vista, sino de lo que no se podía percibir de inmediato, de lo que no podía ser comprendido a través de las palabras o de los conceptos que tanto había valorado. En un rincón del jardín, cerca de un banco de piedra, una figura conocida apareció nuevamente. Era el doctor Jeremiah, quien había estado observando a Parker desde lejos, como si supiera exactamente en qué momento su amigo necesitaba ser escuchado nuevamente. ¿Te has preguntado alguna vez si la libertad de pensamiento es realmente libre?, le preguntó el doctor con su tono característico, que transmitía calma y sabiduría. Parker se detuvo y lo miró, buscando algo en sus ojos que le proporcionara la respuesta definitiva. La libertad de pensamiento, comenzó a decir, repitiendo la pregunta en su mente. Lo que quiero saber es cómo dejar de ser prisionero de mis propios pensamientos, cómo escapar de las limitaciones de lo que se supone que debe ser razonable. Jeremiah se sentó en el banco de piedra y hizo un gesto para que Parker lo acompañara. La verdadera libertad, Parker, no es la ausencia de pensamientos o la renuncia a la razón. Es la capacidad de pensar sin que esos pensamientos te controlen, de observar el flujo de tu mente sin aferrarte a él. Es el entendimiento de que los pensamientos son solo eso, pensamientos. Y no son quienes somos. Parker se sentó junto a su amigo, sintiendo que sus palabras llegaban a un lugar profundo dentro de él. Pero, ¿cómo puedo hacer eso?, preguntó, casi desconcertado. He pasado mi vida siguiendo un camino determinado por la razón. ¿Cómo se puede vivir sin esa estructura, sin ese orden? La estructura y el orden, Parker, son necesarios para ciertas cosas. Pero el pensamiento libre no depende de ellos. El pensamiento libre es el que fluye, el que no se ve atrapado por las reglas rígidas. Es el pensamiento que se permite ser,
que acepta la incertidumbre sin tratar de dominarla. Es la capacidad de ver el mundo como un campo abierto, sin los límites impuestos por el miedo a lo desconocido. Jeremiah hizo una pausa y observó el horizonte. La razón tiene su lugar, pero no puede ser la guía que te defina. La verdadera libertad comienza cuando te das cuenta de que el pensamiento no es algo que deba ser forzado. Deja que la mente se exprese como lo hace el viento. Sin dirección, sin agenda, solo fluyendo hacia donde sea necesario. Parker, aunque todavía asimilando estas ideas, comenzó a sentir una sensación de liberación. Así que, ¿debo dejar de tratar de controlar mis pensamientos?, preguntó, sintiendo que su comprensión de la libertad empezaba a tomar forma. Jeremiah asintió. Exactamente. No se trata de eliminar la razón o los pensamientos, sino de permitirte ser libre dentro de ellos. Cuando dejas ir el deseo de controlarlos, cuando permites que surjan sin juzgarlos, ahí es donde comienza la verdadera libertad. Parker se quedó en silencio, contemplando el jardín que se extendía ante él. Sus ojos recorrieron el terreno, cada árbol, cada hoja movida por el viento, y entendió que la libertad no se trataba de un escape, sino de una aceptación. Aceptar la incertidumbre, aceptar que no siempre hay respuestas claras, aceptar que la mente puede vagar sin rumbo y aún así seguir siendo parte del todo. En ese momento, Parker sintió que algo había cambiado dentro de él, como si finalmente hubiera soltado las riendas de su propio pensamiento. La liberación no venía de aferrarse a las respuestas, sino de abrazar la libertad de la pregunta misma, de vivir sin miedo a la incompletitud, de ser simplemente sin la necesidad de comprender todo. Capítulo 6. El poder de la reflexión silenciosa. La noche había caído sobre la casa de Parker Anderson, envolviendo la morada en una quietud profunda y pacífica. La lámpara que colgaba sobre su escritorio proyectaba sombras suaves sobre las paredes de madera, creando un ambiente de introspección. Aunque los pensamientos de Parker aún daban vueltas en su mente, se sentía incapaz de formularlos de manera coherente. Aquel día había sido un torbellino de emociones, revelaciones y nuevos entendimientos. Sin embargo, una sensación inusual se apoderó de él, la necesidad de dejar de pensar, de simplemente ser en vez de razonar. Parker se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, mirando hacia el exterior. El cielo estrellado, tan lejano y vasto, parecía ser un reflejo perfecto de lo que sentía en su interior. La vasta extensión del universo lo llenaba de un asombro profundo. Pensó en lo que le había dicho Jeremiah: la libertad comienza donde termina la razón. En ese momento, no estaba seguro de cómo podía dejar de razonar, de cómo podía soltar la necesidad constante de buscar respuestas y soluciones a cada problema. El concepto de la reflexión silenciosa, aunque difícil de entender al principio, comenzaba a abrirse paso en su mente. ¿Qué pasaría si simplemente dejara de buscar respuestas?, pensó Parker. ¿Qué ocurriría si me permitiera un espacio donde la mente no estuviera siempre activa, donde pudiera simplemente observar sin analizar? Este pensamiento lo llevó a una conclusión desconcertante. La reflexión no tenía que ser ruidosa ni activa. No tenía que ser un proceso de introspección frenética, lleno de preguntas y respuestas. En cambio, podía ser un espacio de quietud, de calma, donde la mente podía descansar y observarse a sí misma sin la presión de encontrar soluciones inmediatas. Todo este tiempo he estado buscando respuestas a través de la razón, pero tal vez las respuestas están en el silencio, reflexionó mientras observaba las estrellas titilar en el cielo nocturno. Decidió dar un paso más en su viaje interior y fue hacia su jardín. En la oscuridad de la noche, la silueta de las plantas y árboles se dibujaba suavemente. Parker se sentó en el banco de piedra donde una vez había conversado con Jeremiah, y cerró los ojos, permitiendo que el aire frío de la noche acariciara su rostro. Decidió practicar la reflexión silenciosa que tanto le había mencionado su amigo. Al principio, la mente de Parker estuvo llena de pensamientos, de recuerdos y preocupaciones. Pero, gradualmente, comenzó a relajarse, a permitir que los pensamientos fluyeran sin aferrarse a ellos, sin juzgarlos ni analizarlos. Se dio cuenta de que, al hacerlo, no se estaba perdiendo en el vacío, sino que estaba encontrando un espacio más amplio, un lugar donde los pensamientos simplemente eran y no se necesitaba controlar ni dirigir nada. A medida que pasaban los minutos, Parker sintió que algo dentro de él comenzaba a calmarse. No era un proceso intelectual, ni un proceso de resolución de problemas. Era simplemente estar,
simplemente existir en el momento presente sin aferrarse a las expectativas del futuro o a los recuerdos del pasado. En ese estado de quietud, un pensamiento repentino cruzó su mente. ¿Es esto lo que significa la verdadera libertad? La libertad no era la capacidad de hacer lo que uno quisiera, ni la capacidad de razonar a través de todo. La libertad era la capacidad de estar en paz con lo que era, sin la necesidad de cambiar nada. Este momento de reflexión profunda y silenciosa cambió a Parker de maneras que aún no comprendía del todo. Pero lo que sí sabía era que, al dejar de lado el ruido de su mente, había tocado algo profundo en su ser, algo que lo conectaba con el universo de una manera que las palabras no podían explicar. El sonido del viento entre los árboles y el canto distante de un búho lo sacaron de su meditación. Abrió los ojos, y por un instante, se sintió conectado con todo lo que lo rodeaba. La distancia entre su mente y el mundo exterior se había desvanecido. En la quietud, había encontrado una nueva forma de ver las cosas, no como problemas que resolver, sino como experiencias que simplemente son, y que solo requieren ser observadas. En ese momento, la puerta de la casa se abrió, y la figura de Jeremiah apareció en el umbral, mirando a su amigo con una sonrisa de comprensión. Sin decir palabra, se sentó junto a él, dejando que el silencio volviera a envolverlos. No era necesario hablar. Ambos sabían que las respuestas no se encontraban en las palabras, sino en el espacio entre ellas. La reflexión silenciosa es el arte de escuchar lo que el alma tiene que decir, murmuró Jeremiah finalmente, rompiendo el silencio. Parker lo miró, agradecido por su presencia y por la paz que le había transmitido. Y tal vez, respondió Parker, la reflexión no es algo que uno deba buscar, sino algo que uno debe permitir que surja por sí misma. Jeremiah asintió, satisfecho con la respuesta de su amigo. El cielo seguía oscuro, pero las estrellas brillaban más que nunca. Ambos permanecieron en el banco de piedra, sumidos en un silencio cómplice, comprendiendo que no siempre era necesario comprender, y que la verdadera sabiduría se encontraba en aceptar el misterio de la vida tal como es. Capítulo 7. La larga marcha de la sabiduría. El día siguiente amaneció con una luz tenue que se colaba a través de las ventanas de la casa de Parker Anderson. La tranquila reflexión de la noche anterior todavía resonaba en su mente. Aquella sensación de serenidad le había dejado un rastro sutil, una calma profunda que parecía provenir de un lugar más allá de las palabras. Pero el mundo exterior, con sus obligaciones y demandas, no podía esperar mucho tiempo. Las cosas del día seguían su curso. Parker se levantó de la cama con la misma disposición tranquila que había comenzado a cultivar. Mientras se vestía, una idea seguía rondando en su mente. La sabiduría no es algo que se pueda alcanzar de inmediato. Es una marcha larga, lenta, casi imperceptible. Esa reflexión lo intrigaba profundamente. Quizás había estado buscando la sabiduría de la manera equivocada, siempre deseando respuestas rápidas, siempre esperando soluciones inmediatas a los misterios de la vida. Cuando llegó a la sala de estar, se encontró con Jeremiah, quien ya había comenzado a preparar el desayuno. Sin mirar a Parker, comentó con una voz suave, como si ya supiera lo que su amigo estaba pensando. ¿Estás dispuesto a entender que la sabiduría no se alcanza con rapidez, sino con paciencia? Parker lo miró, sorprendido por la claridad con la que había captado sus pensamientos. Es curioso cómo la sabiduría parece tomar su tiempo para hacerse presente. Cuando uno cree que la ha comprendido, la realidad cambia, se mueve y escapa de nuestras manos. Jeremiah asintió mientras continuaba moviendo las cacerolas en la cocina. La sabiduría nunca es algo que se pueda apresurar. Se necesita tiempo, esfuerzo y, sobre todo, humildad. No se puede forzar. Es como la marea que viene y va. Uno debe aprender a esperar, a observar y, cuando llega, estar listo para recibirla. Parker se quedó en silencio, pensativo. ¿Y cómo saber si estamos realmente listos para recibirla?, preguntó con un tono de duda. A veces siento que todo lo que hago es intentar entender sin lograrlo, sin poder captar esa esencia de lo que la sabiduría realmente es. Jeremiah se volvió hacia él, dejando a un lado los utensilios de cocina, y lo miró con esa calma serena que siempre lo caracterizaba. La sabiduría no es algo que se pueda conocer con la mente. No es algo que pueda ser atrapado en el análisis. La sabiduría está en las cosas simples, en los detalles más pequeños. Está en la capacidad de observar la vida tal como es, sin juicios ni expectativas. Está en la paciencia de esperar sin impaciencia,
en la disposición de escuchar sin interrumpir. Parker se sentó en la mesa, mirando a su amigo con una nueva luz. Es difícil, ¿verdad? Uno está tan acostumbrado a buscar la respuesta, a forzar las cosas para que se alineen de alguna manera. La idea de esperar, de permitir que algo tan intangible como la sabiduría se manifieste cuando debe hacerlo, parece un lujo al que no puedo darme. Ese es el desafío, respondió Jeremiah mientras servía el desayuno. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde todo tiene que ser rápido. Queremos tener todo a nuestra disposición, queremos tener las respuestas al instante. Pero la sabiduría, como la vida misma, tiene su propio ritmo. A veces, solo se trata de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sin presionar, sin forzar nada. Mientras comían en silencio, Parker comenzó a comprender una de las lecciones más profundas que su amigo le había estado transmitiendo durante tanto tiempo. La sabiduría no puede ser apurada. Es un proceso que se desarrolla de forma gradual, que se da paso a paso, a medida que uno crece, que observa, que se hace más consciente de la vida que lo rodea. Pero para ser verdaderamente sabio, uno debe aprender a dejar ir la urgencia, la necesidad de que todo suceda ahora mismo. Entonces, ¿cómo sé cuándo he alcanzado algo?, preguntó Parker con una leve sonrisa, como si finalmente estuviera abriendo una puerta hacia un nuevo entendimiento. ¿Qué ocurre cuando llega la sabiduría? Cuando llegue, dijo Jeremiah lentamente, sabrá que ha llegado. Y no porque sea una respuesta definitiva, sino porque, en ese momento, ya no necesitará pruebas. Estará dentro de ti, de una manera sutil pero firme, guiándote sin que te des cuenta. La sabiduría no es un objetivo. Es un viaje. A medida que el día avanzaba, Parker no podía dejar de pensar en las palabras de su amigo. La sabiduría no era algo que se pudiera alcanzar de una sola vez. No era una solución inmediata, ni una respuesta única. La sabiduría era como una llama que se encendía lentamente, sin prisa, pero que, cuando finalmente brillaba, iluminaba el camino. En ese momento, Parker comenzó a sentir que, tal vez, la sabiduría no era algo que debiera buscarse. Tal vez, en lugar de buscar respuestas, lo único que necesitaba hacer era aprender a estar en el momento presente, a ver lo que ya estaba allí, a escuchar sin tratar de responder. La sabiduría es un arte de vivir, pensó mientras caminaba hacia su escritorio, sus pensamientos más claros que nunca. Y el arte de vivir no se puede forzar. Solo se puede aprender a través de la experiencia, de la observación y de la paciencia. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Parker comprendió que este proceso, la larga marcha hacia la sabiduría, no era un destino, sino una forma de ser. Cada paso, cada momento, era parte del camino. Y mientras más caminaba, más entendía que la verdadera sabiduría estaba en la forma en que vivía, no en lo que sabía. Capítulo 8. La contemplación de la mente. La vida de Parker Anderson parecía transcurrir de una forma más tranquila en los últimos días. Sin embargo, a medida que su mente se sumergía más profundamente en las conversaciones con Jeremiah y en sus propias reflexiones, un pensamiento se le repetía constantemente. ¿Qué es la mente? ¿Cómo puede uno dominarla si no la comprende en su totalidad? La mente humana, ese vasto territorio de pensamientos, ideas, emociones y deseos, siempre le había parecido un enigma. Como filósofo, Parker había dedicado mucho tiempo a analizarla, pero siempre encontraba más preguntas que respuestas. Pero hoy, algo en su interior le decía que debía dejar de buscar soluciones inmediatas y simplemente observar la mente, sin pretender controlarla. Esa tarde, decidió sentarse a reflexionar en total silencio, algo que hacía muy poco. Había llegado el momento de contemplar la mente tal y como era. Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, mirando el paisaje que se extendía ante él. El sol de la tarde caía suavemente sobre la hierba, y el aire fresco traía consigo el susurro de los árboles. Al principio, sus pensamientos comenzaron a agolparse de inmediato. ¿Qué haré mañana? ¿Por qué no he terminado ese trabajo? Y otras preocupaciones cotidianas. Pero Parker, decidido a no dejarse arrastrar por ellos, hizo un esfuerzo consciente por dejar ir cada uno de esos pensamientos. Voy a observar mi mente, pensó en voz baja. Voy a dejar que los pensamientos lleguen, pero no me aferraré a ellos. Los dejaré ir como nubes que pasan. A medida que continuaba sentado, el primer sentimiento que emergió fue la incomodidad. La mente, en su naturaleza inquieta, siempre parecía estar buscando algo en que enfocarse.
Pensó en los proyectos que había dejado a medio hacer, en las discusiones pasadas con Jeremiah, en las dudas sobre su vida. Pero, con el tiempo, Parker comenzó a notar un cambio sutil en su percepción. Empezó a darse cuenta de que no necesitaba seguir todos esos pensamientos. Podía simplemente observarlos, sin involucrarse. Mi mente no es mi dueño, reflexionó mientras observaba los pensamientos que pasaban. Soy yo quien debe gobernarla, pero solo si dejo de identificarme con ella. Era como si, al liberarse de la necesidad de comprender cada pensamiento, Parker pudiera ver con mayor claridad el flujo de su mente. Ya no era el prisionero de sus propios pensamientos. Se sentía como un espectador, observando la película mental que se proyectaba frente a él. En ese instante, Jeremiah apareció en la puerta del salón. Lo observó en silencio durante un momento antes de hablar. ¿Lo has logrado?, preguntó con una sonrisa sabia. Parker lo miró y asintió lentamente. Creo que sí. Estoy empezando a entender cómo funciona la mente. No se trata de controlarla, sino de no dejar que nos controle. Los pensamientos vienen y van, pero uno no tiene por qué identificarse con ellos. Jeremiah se acercó a él, se sentó a su lado y habló en un tono suave. Es una de las lecciones más difíciles, ¿verdad? La mente siempre está llena de ruido, y nosotros nos identificamos con ese ruido. Creemos que somos nuestros pensamientos, pero en realidad, somos el observador detrás de ellos. Parker asintió, comprendiendo lo que su amigo quería decir. Es curioso cómo, durante toda mi vida, me he visto como una persona que necesita comprender todo lo que pasa por mi mente. Pero ahora me doy cuenta de que no necesito aferrarme a cada pensamiento. Puedo observarlos, pero no soy ellos. Exactamente, dijo Jeremiah. La mente es un campo de batalla donde se libran muchos pensamientos y deseos, pero tú eres el espectador que, al observar, puede decidir cuál de esos pensamientos merece ser seguido. Y aquellos que no tienen valor, simplemente pueden irse, como el viento. Parker cerró los ojos por un momento, sintiendo una paz que no había experimentado antes. De repente, las preocupaciones cotidianas, esas que solían ocupar su mente sin cesar, parecían pequeñas e insignificantes. Es liberador, pensó. Es liberador saber que no tengo que ser esclavo de cada pensamiento que surge. Jeremiah lo observó durante unos segundos en silencio. Este es solo el primer paso. A medida que la mente se aquieta, empiezas a escuchar más claramente. Lo que solía parecer importante deja de serlo, y el mundo cobra una nueva claridad. La sabiduría se encuentra en la quietud de la mente, no en su agitación. Parker asintió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la paz que se había instalado en la habitación. El sonido suave del viento moviendo las hojas de los árboles afuera se convirtió en un canto tranquilizador. Era un recordatorio de que, cuando la mente se aquieta, uno puede escuchar el susurro de la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser escuchada. La contemplación de la mente no era un proceso rápido ni fácil. Era algo que requería paciencia y práctica. Pero Parker sentía que, finalmente, había dado un paso hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Al no identificarse con los pensamientos que pasaban por su mente, había comenzado a descubrir un espacio más profundo, un espacio donde la sabiduría podría florecer en silencio. Es curioso, reflexionó, cómo, al detenerse, uno puede ver más claramente. Al callar la mente, uno puede escuchar lo que de otro modo pasaría desapercibido. En ese momento, Parker sintió que, por fin, comenzaba a comprender que la verdadera sabiduría no se encontraba en la acumulación de conocimientos, sino en la quietud de la mente, en la capacidad de escuchar y observar sin intervenir. Era un estado de conciencia que, aunque simple, era profundamente transformador. Capítulo 9. La discusión infinita. Parker Anderson siempre había sido un hombre de principios firmes, pero en los últimos días había experimentado un cambio significativo. La mente humana, un laberinto tan intrincado de pensamientos y emociones, ya no le parecía un campo de batalla que debía ganar, sino un río que simplemente debía dejar fluir. A pesar de la paz que había encontrado en la quietud de la reflexión, algo dentro de él seguía inquieto, como si un hilo invisible tirara de sus pensamientos hacia una discusión que parecía no tener fin. Esa tarde, cuando se encontraba en la casa de campo donde solía pasar la mayor parte de su tiempo, las palabras de Jeremiah seguían resonando en su mente. Lo que importa no es cuántas respuestas encuentres, sino cómo haces las preguntas.
De alguna manera, esas palabras habían calado profundamente en él, pues a lo largo de su vida, Parker había estado más preocupado por encontrar respuestas definitivas que por hacer preguntas abiertas, preguntas que invitaran a una reflexión más profunda. Mientras caminaba por el jardín de su casa, los árboles se mecían suavemente bajo la brisa de la tarde, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse lentamente. Parker se detuvo frente a un árbol, observando cómo las sombras alargadas danzaban sobre el suelo. Pensaba en la naturaleza de las preguntas y respuestas, en cómo ambas pueden llevarnos a lugares insospechados si las permitimos. ¿Qué era una respuesta, sino la consecuencia de una pregunta? Y más importante aún, ¿qué sucedía cuando las respuestas se volvían tan evasivas que solo más preguntas podían seguirlas? A medida que se sumergía en sus pensamientos, fue como si una voz, interna y externa a la vez, comenzara a susurrar en su mente, arrastrando una idea tras otra, creando una discusión sin fin, una espiral infinita que se expandía más y más con cada respuesta que daba. Las preguntas son infinitas, pensó Parker. Pero, ¿son las respuestas suficientes para detener la discusión? La voz de Jeremiah, de alguna manera, seguía en su mente. Recordó cómo su amigo le había hablado sobre la importancia de aceptar la incertidumbre, cómo, al permitir que las preguntas se mantuvieran abiertas, podría encontrar una paz mayor que cualquier respuesta cerrada que buscara. La verdad no es un destino, es un camino sin fin, pensó Parker, caminando lentamente hacia la pequeña mesa de madera en el jardín. Parker se sentó y se permitió pensar con claridad, tal vez por primera vez en días. Si todas las respuestas a las preguntas que me hago están, al final, vacías, ¿cómo voy a encontrar paz? En ese instante, fue como si algo se iluminara en su mente. Quizás la paz no se encontraba en las respuestas, sino en la propia aceptación de la pregunta, en el espacio entre la duda y la certeza. Lo que antes le parecía una paradoja, ahora comenzaba a tener sentido. No se trata de llenar los vacíos con respuestas definitivas, sino de permitir que las preguntas existan sin necesidad de controlarlas. Una comprensión profunda le invadió, como si hubiera tocado algo mucho más grande que él mismo, algo que se encontraba en la intersección de la duda y la reflexión. Fue entonces cuando, sin que lo hubiera anticipado, Jeremiah apareció detrás de él, como si hubiera estado esperando el momento exacto para intervenir. Sin decir una palabra, se sentó junto a Parker, observando el paisaje. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, y fue como si la discusión que Parker había tenido consigo mismo sobre las preguntas y las respuestas se disolviera en el aire. Finalmente, fue Jeremiah quien rompió el silencio, con su tono calmado, pero lleno de sabiduría. Las respuestas no son más que una pausa en la continua búsqueda. No debemos temer a las preguntas, porque son ellas las que nos mantienen vivos, las que nos empujan hacia la reflexión. En el instante en que creemos tener una respuesta definitiva, dejamos de buscar y dejamos de aprender. Parker se giró hacia su amigo, sintiendo una profunda gratitud por la claridad que le ofrecían sus palabras. Pero, dijo Parker, siempre me he preocupado por encontrar respuestas. Me he aferrado a ellas, como si fuera lo único que diera sentido a mi vida. Jeremiah sonrió suavemente. Es natural, Parker. Todos buscamos respuestas. Pero lo que has comenzado a entender es que las respuestas no son el fin del camino, sino su principio. Son simplemente peldaños que nos permiten seguir ascendiendo. Cada respuesta abre una nueva pregunta. Parker asintió, mirando el horizonte, como si pudiera ver más allá de los árboles, hacia un lugar más lejano y vasto. Entonces, la vida es realmente solo una conversación interminable, una discusión sin fin. Exactamente, respondió Jeremiah. La verdadera sabiduría no está en una respuesta concreta, sino en saber que la búsqueda nunca termina. La discusión infinita, el cuestionar todo, eso es lo que nos mantiene en movimiento. Nos hace crecer, nos hace evolucionar. Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que las palabras de Jeremiah se asentaran en el aire como una suave melodía. Parker sentía una sensación de paz, pero también una conciencia más profunda de la vida. Ya no necesitaba tener todas las respuestas. Ahora entendía que las preguntas y las respuestas eran simplemente dos caras de la misma moneda, dos fuerzas que, juntas, le daban sentido a su existencia. Con una sonrisa en su rostro, Parker se levantó lentamente de la mesa, extendiendo una mano hacia su amigo. Gracias, Jeremiah. Creo que finalmente empiezo a entender lo que significa realmente buscar la verdad.
No busques la verdad en respuestas absolutas, Parker, dijo Jeremiah, levantándose también. Búscala en el constante cuestionamiento, en la conversación que nunca termina. Parker sonrió, sabiendo que esa conversación no había terminado. En realidad, apenas comenzaba. Capítulo 10. La irrelevancia de la verdad absoluta. En los días siguientes, Parker Anderson se encontraba sumido en una reflexión más profunda que nunca. El concepto de la verdad absoluta, aquello que había perseguido durante tantos años, comenzaba a desvanecerse ante su mente como una sombra que se disuelve con la luz del día. La certeza que había buscado en sus estudios filosóficos, en sus conversaciones con Jeremiah y en su propia introspección, se desmoronaba lentamente, dejándole con una sensación de vacío, pero no de desesperación, sino de una inquietante claridad. Parker se encontraba sentado en su estudio, rodeado de libros y papeles, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad urgente de buscar una respuesta definitiva a sus preguntas. En lugar de eso, sus pensamientos parecían flotar, ligeros, sin la presión de llegar a una conclusión. ¿Es esto lo que se siente la libertad de pensar sin restricciones?, se preguntó, mientras observaba el horizonte desde la ventana. La luz del sol se reflejaba en el vidrio, creando una brillante danza de sombras en el suelo. Había algo profundamente liberador en dejar de lado la búsqueda de la verdad absoluta. Durante años, había creído que el mundo estaba estructurado de una manera que solo necesitaba ser entendida. Ahora, la idea de una verdad fija y definitiva parecía irrelevante. La verdad, pensó, es solo una construcción humana, una idea que hemos edificado sobre nuestra necesidad de control y comprensión. Esa reflexión lo llevó a un pensamiento aún más radical. Tal vez la verdadera sabiduría no se encontraba en tener la razón, sino en aprender a vivir con las preguntas sin la necesidad de una respuesta definitiva. La vida, pensaba Parker, no era un rompecabezas que debía ser resuelto, sino una obra de arte que debía ser apreciada en su imperfección. Al meditar sobre esto, una cita de su amigo Jeremiah le vino a la mente. La verdad absoluta es la gran mentira que nos contamos para encontrar consuelo en nuestra ignorancia. Jeremiah siempre había sido un hombre que desafiaba las ideas preestablecidas, y en ese momento, las palabras de su amigo parecían más reveladoras que nunca. La idea de que la verdad absoluta podría ser una mentira en sí misma le resultó fascinante. ¿Acaso todo lo que había considerado verdadero hasta ese momento no era más que una construcción social y cultural, un acuerdo implícito entre las mentes humanas para dar sentido a un mundo caótico? Al principio, Parker había rechazado esta idea. La verdad, pensaba, era algo objetivo, algo que podía alcanzarse a través del esfuerzo intelectual y la observación rigurosa. Pero a medida que los días pasaban y su mente se liberaba de las ataduras de la certeza, comenzaba a ver las cosas de otra manera. ¿Y si la verdad no fuera más que una ilusión?, se preguntó. ¿Y si todo lo que creemos saber es solo una interpretación personal, subjetiva, influenciada por nuestra percepción limitada? Mientras reflexionaba sobre esto, Parker recordó una conversación que había tenido con Jeremiah en un día anterior. Las respuestas que buscamos, había dicho su amigo, son solo trampas que nos alejan de la verdadera comprensión. La comprensión no está en las respuestas, sino en la capacidad de aceptar lo que no sabemos, de abrazar la incertidumbre. Este concepto lo había desconcertado al principio, pero ahora comenzaba a comprenderlo. La verdadera sabiduría, pensaba Parker, no radicaba en conocer la respuesta correcta, sino en aceptar que algunas cosas simplemente no podían ser comprendidas en su totalidad. Vivir con esa incertidumbre era lo que le daba al ser humano una libertad invaluable. La libertad de dejar de buscar algo fijo y, en su lugar, simplemente ser. Parker se levantó de su escritorio y caminó hacia la librería que llenaba una pared completa de la habitación. Sus dedos rozaron los lomos de los libros, como si cada uno de ellos contuviera una verdad única que solo él debía descubrir. Pero, en ese momento, se dio cuenta de algo importante. No necesito más respuestas, pensó. No necesito encontrar la respuesta correcta en cada libro que leo, ni en cada conversación que tengo. Lo que necesito es aprender a vivir con las preguntas, y eso es lo más cercano a la verdad que voy a encontrar. Se detuvo frente a un libro en particular, uno que había leído muchas veces en su juventud. Era un texto filosófico profundo, lleno de respuestas aparentemente definitivas. Pero al mirarlo ahora, Parker sintió que ya no lo veía de la misma manera. Este libro, como todos los demás, es solo una interpretación de la realidad, pensó.
Una perspectiva, pero no la única ni la correcta. La libertad que había alcanzado, al fin, era la capacidad de vivir sin la necesidad de aferrarse a una verdad absoluta. La búsqueda nunca termina, pensó, y esa es la belleza de todo esto. Vivir es una constante exploración, un ir y venir de preguntas y respuestas que nunca se detienen. Esa noche, Parker se retiró a su cama con una sensación de paz que no había experimentado en años. Ya no sentía que debía comprender todo, ni que debía dominar el mundo de las ideas. La incertidumbre, que había temido tanto, ahora le parecía un regalo. En lugar de estar atrapado en la ansiedad de encontrar respuestas, Parker se permitía fluir con el proceso, disfrutando de las preguntas, sin el peso de la necesidad de que todo tuviera una respuesta definitiva. Parker finalmente comprendió lo que Jeremiah le había estado intentando enseñar todo este tiempo. La verdad no es algo que se puede poseer, es algo que se vive. Capítulo 11. La filosofía del día a día. Parker Anderson nunca había sido un hombre que se dejara llevar por las trivialidades del día a día. Su mente siempre había estado ocupada por cuestiones filosóficas complejas, teorías profundas y la constante búsqueda de respuestas definitivas. Sin embargo, en los últimos días, algo había cambiado dentro de él. La búsqueda de respuestas había dado paso a una reflexión más profunda sobre la vida misma, la cual, a menudo, no podía ser entendida mediante conceptos abstractos ni teorías complicadas. Esa mañana, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Parker se dio cuenta de que todo lo que lo rodeaba, las personas, los edificios, los sonidos era, en realidad, una parte fundamental de su filosofía. Había estado buscando la verdad en los libros, en las discusiones intelectuales y en las ideas de los grandes pensadores, pero algo tan simple como caminar por la ciudad le estaba revelando una verdad mucho más profunda. La filosofía no solo residía en las grandes obras, sino en cada momento vivido. La verdadera filosofía, pensó Parker, es la que se encuentra en cada uno de nuestros actos cotidianos. Nunca antes se había detenido a observar cómo las personas interactuaban entre sí, cómo la ciudad vivía y respiraba con cada paso. En cada rostro, en cada conversación, en cada gesto, había una lección, una reflexión oculta. La vida no era un conjunto de teorías que se estudiaban en los libros, sino un proceso continuo de aprender y adaptarse a lo que sucedía en el momento presente. A medida que caminaba, un anciano se cruzó con él en la acera. Era un hombre encorvado, con un sombrero raído y una sonrisa amable. Sin pensarlo, Parker le sonrió de vuelta. En ese instante, hubo una conexión tácita entre los dos, una comprensión mutua sin necesidad de palabras. Eso es filosofía, reflexionó Parker, esa conexión humana tan sencilla y directa. Durante años, había buscado entender los grandes misterios del universo, los problemas de la existencia humana, la relación entre el individuo y la sociedad. Pero, mientras observaba al anciano y a otros que pasaban a su lado, comenzó a darse cuenta de que la verdadera sabiduría no siempre se encontraba en los libros más complejos ni en las ideas más sofisticadas. La verdadera filosofía estaba en los pequeños actos de amabilidad, en los momentos de conexión humana, en la forma en que las personas se relacionaban con el mundo que las rodeaba. Al continuar su paseo, Parker se detuvo en un banco del parque, rodeado de árboles frondosos y flores que comenzaban a abrirse. Se sentó en silencio, cerrando los ojos por un momento para escuchar los sonidos a su alrededor. El canto de los pájaros, el murmullo lejano de las conversaciones, el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles. Cada uno de esos sonidos era una forma de filosofía, una lección en sí misma, una evidencia de que el mundo era un lugar lleno de significado, incluso cuando no se podía explicar con palabras o teorías. En su mente, Parker recordó una conversación que había tenido con Jeremiah, quien le había dicho una vez: la filosofía no está en los libros, Parker, está en la vida misma. Lo que haces cada día, cómo interactúas con el mundo, es lo que realmente determina tu comprensión del universo. ¿Cómo he sido tan ciego?, pensó Parker, mientras contemplaba los árboles y el cielo azul. Por tanto tiempo, había estado atrapado en las grandes ideas, en los problemas abstractos, y había dejado pasar la belleza y la profundidad que se encontraban en lo cotidiano. La filosofía, entendida de esa manera, no era un conjunto de respuestas predeterminadas, sino una forma de vivir. Era un proceso continuo de observar, de estar presente, de aprender de cada experiencia y de cada encuentro. Esa tarde, Parker decidió cambiar su enfoque. En lugar de sumergirse en los libros y en las discusiones filosóficas,
se comprometió a vivir de acuerdo con los principios que acababa de descubrir. Iba a poner en práctica su filosofía en cada acción diaria, a buscar la verdad no en las teorías, sino en los pequeños detalles de la vida. Desde una conversación casual con un desconocido hasta un acto de bondad al azar, cada interacción sería una oportunidad para aplicar su filosofía. Con el paso de los días, Parker comenzó a ver cómo este nuevo enfoque transformaba su percepción del mundo. Se dio cuenta de que no necesitaba buscar la verdad en el abstracto, porque ya estaba presente en lo inmediato. Cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que sonreía a un extraño, cada vez que escuchaba a otra persona con atención, estaba participando activamente en el flujo de la vida, en ese proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Incluso comenzó a enseñar a otros lo que había descubierto. A menudo, invitaba a sus amigos a dar paseos con él por la ciudad, a observar las pequeñas cosas, a reflexionar sobre la vida cotidiana. Compartía su idea de que la verdadera filosofía no estaba fuera de nuestro alcance, sino que era algo con lo que vivíamos día a día, algo que se cultivaba en la interacción con los demás y con el mundo. En una de sus caminatas con Jeremiah, Parker compartió su descubrimiento. «Nunca supe que la filosofía pudiera ser tan simple», le dijo, «pero ahora veo que está en todas partes, si tan solo estuviéramos dispuestos a verla». Jeremiah lo miró con una sonrisa, como si ya supiera la respuesta. «La vida es lo que nos enseña a vivir, Parker. La filosofía no es algo que se estudie, es algo que se experimenta». Parker comprendió que la verdad no estaba en las grandes teorías ni en los libros más complicados, sino en la experiencia humana misma. La vida era la mayor maestra, y él comenzaba a entender que la verdadera sabiduría se encontraba en la simplicidad, en la capacidad de estar presente en cada momento. Capítulo 12. El despertar interior. Parker Anderson había comenzado a entender la vida desde una perspectiva nueva. Ya no se aferraba tanto a las grandes ideas y teorías filosóficas, sino que había comenzado a vivir la filosofía a través de sus acciones cotidianas. Sin embargo, había algo más que estaba empezando a despertar en su interior, algo que no podía explicarse fácilmente con palabras ni con conceptos. Era una sensación de trascendencia, como si hubiera tocado una verdad profunda, una verdad que no se limitaba a las interacciones diarias ni a la observación del mundo exterior, sino que provenía de lo más profundo de su ser. Esa mañana, mientras meditaba en silencio, Parker se dio cuenta de que había llegado a un punto en su vida en el que ya no podía seguir el mismo camino. Había algo dentro de él que necesitaba ser entendido, algo que se había estado ocultando por años bajo la capa de la razón y el intelecto. Quizás la filosofía no solo se trata de entender el mundo, pensó Parker, sino también de entenderme a mí mismo. Este pensamiento lo perturbó, pues hasta ese momento, había considerado que la filosofía era una búsqueda del conocimiento externo, una forma de analizar el universo, la existencia, y el lugar del hombre en ella. Pero nunca se había detenido a examinar su propia esencia, su propia alma. Había centrado su vida en comprender la naturaleza de la realidad, pero ahora se enfrentaba a la necesidad de comprender su propia naturaleza interna. Decidió, entonces, tomarse un tiempo para reflexionar profundamente sobre quién era en realidad. ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Cuáles eran sus deseos más profundos? ¿Qué parte de él seguía buscando respuestas fuera de sí mismo cuando, tal vez, las respuestas ya estaban dentro de su ser? Como si de pronto todo lo que había aprendido sobre el mundo exterior le hubiera revelado una verdad fundamental. Todo conocimiento, toda sabiduría, debía comenzar desde adentro. Se adentró en el bosque cercano, un lugar que siempre le había ofrecido paz. Se sentó bajo un roble grande, con los ojos cerrados y el corazón en calma, dispuesto a escuchar no solo los sonidos del mundo exterior, sino los susurros de su propio ser. Durante horas, no pensó en nada, no formuló preguntas ni teorías. Solo estuvo allí, respirando profundamente, permitiendo que sus pensamientos se disolvieran. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no estaba relacionada con la lógica o la razón, sino con una búsqueda interna. Sabía que para entender la vida, debía empezar por entenderse a sí mismo. Tal vez, pensó, la respuesta a todas las grandes cuestiones filosóficas residía en la verdad personal que cada ser humano lleva dentro de sí. Mientras se encontraba en ese estado de introspección, Parker recordó las palabras de un antiguo maestro que había tenido en su juventud. La verdad no está fuera de ti, Parker. Está en tu interior, esperando ser descubierta. Es curioso, reflexionó,
Lo que buscamos fuera de nosotros mismos, con tanto fervor, a menudo ya está dentro, esperando a ser encontrado. Con esta reflexión, Parker comenzó a sentir un cambio interno. Se dio cuenta de que no necesitaba más respuestas, no necesitaba más teorías. Lo que debía hacer era mirar hacia adentro, explorar los recovecos de su alma, y aprender a escuchar lo que su corazón tenía que decir. Quizá la sabiduría que había estado buscando durante tantos años no venía de los libros ni de las grandes discusiones filosóficas, sino de la conexión profunda con su propio ser. Cuando regresó a su casa esa tarde, su mente estaba más tranquila que nunca. No había encontrado respuestas definitivas, pero había encontrado algo más importante: la conciencia de que la verdad no era un concepto abstracto que se alcanzaba a través del estudio, sino una experiencia que se vivía día a día a través de la introspección y la conexión con uno mismo. Decidió que iba a empezar una nueva etapa de su vida, una en la que no solo buscaría entender el mundo a su alrededor, sino también el mundo que llevaba dentro. Esa noche, mientras reflexionaba en su escritorio, Parker escribió en su diario lo siguiente: la filosofía, la verdadera filosofía, no está en los libros ni en los discursos. Está en nosotros mismos. Todo lo que necesitamos hacer es detenernos y mirar hacia adentro. Si podemos aprender a escuchar nuestras propias voces interiores, entonces habremos encontrado la verdad más grande de todas. Con estas palabras, Parker comprendió algo crucial: ya no necesitaba buscar la verdad fuera de sí mismo, porque ya la tenía dentro. Era cuestión de ser consciente de ella, de reconocerla, y de vivir de acuerdo a ella. Esta era la verdadera sabiduría: ser uno mismo, vivir plenamente, y aceptar lo que se es. Al día siguiente, Parker comenzó su jornada con una renovada sensación de paz y claridad. Decidió que a partir de ese momento, su filosofía no sería una búsqueda constante de respuestas externas, sino una práctica diaria de autoconocimiento y reflexión. Aprendió que solo a través de la comprensión profunda de uno mismo podía llegar a entender y apreciar el mundo que lo rodeaba. No soy lo que pienso, pensó, soy lo que soy. Parker se dio cuenta de que la filosofía no era una cuestión de intelecto, sino de ser. No se trataba de alcanzar una verdad absoluta, sino de vivir con plena conciencia de uno mismo. Y en esa verdad, Parker encontró finalmente la paz. Capítulo 13. La liberación del ego. Parker se despertó esa mañana con una sensación de calma que nunca antes había experimentado. Había algo en el aire, algo en su interior, que le decía que el momento había llegado. Había tocado el corazón de su ser y, de alguna manera, había alcanzado un entendimiento más profundo, más trascendental. Sin embargo, esta paz interna venía acompañada de una interrogante que lo inquietaba: ¿era esto todo? ¿Qué significaba realmente haber alcanzado esa sensación de claridad interior? Durante días, Parker había estado reflexionando sobre el concepto del ego, esa construcción mental que, durante toda su vida, había jugado un papel fundamental en su existencia. El ego, la identidad que construimos a lo largo de los años, parecía ser una de las principales barreras entre el ser humano y la verdadera libertad. Este pensamiento lo había golpeado con una fuerza inesperada. Si lo que he estado buscando está dentro de mí, ¿por qué entonces aún siento que no soy libre? La respuesta parecía clara, pero al mismo tiempo incompleta. El ego, ese yo que se identifica con las ideas, los logros y las posesiones, era lo que en realidad le mantenía cautivo. A pesar de haber encontrado una paz interior, seguía siendo un prisionero de sus propios pensamientos, deseos y expectativas. El ego no es solo un concepto abstracto, pensó Parker, es la prisión en la que vivimos, sin darnos cuenta. Nos creemos ser aquello que pensamos, lo que tenemos, lo que logramos, cuando en realidad somos mucho más. Este fue un despertar profundo para él. Había estado buscando la libertad en el mundo exterior, en el conocimiento, en las respuestas filosóficas, pero había olvidado que la verdadera liberación solo se logra cuando uno se desprende de las limitaciones impuestas por el ego. Parker decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Se sumergió en una profunda meditación, sin esperar respuestas inmediatas ni soluciones rápidas. Sabía que lo que estaba a punto de experimentar requeriría tiempo, paciencia y disposición para soltar. La meditación fue larga, pero durante ese tiempo, Parker pudo sentir cómo poco a poco se disolvía la imagen rígida que tenía de sí mismo. No soy mis pensamientos, no soy mis logros, se dijo a sí mismo. Solo soy lo que soy, y todo lo demás es una ilusión. Durante horas,
permaneció en silencio, en completa quietud. A medida que se alejaba más y más de la idea de sí mismo, comenzó a comprender que el ego no era un enemigo a vencer, sino una capa que, una vez entendida, podría ser suavemente retirada. Se dio cuenta de que el ego es una forma de protección que crea barreras entre lo que realmente somos y lo que creemos que somos. En un momento de profunda revelación, Parker sintió como la separación entre su ser interno y el mundo exterior desaparecía. Ya no había distinción entre él y los demás, entre lo interno y lo externo. Todo se fusionó en una unidad sublime. El ego, que hasta entonces había sido una estructura rígida, comenzó a disolverse, dejando espacio para algo mucho más grande y profundo. Su verdadera esencia, una esencia que trascendía cualquier pensamiento o concepto limitado. La liberación no consiste en rechazar el ego, pensó Parker, sino en ver la vida sin las restricciones que impone. Cuando uno se libera del ego, se libera de la ilusión de la separación. Todo es uno. Se levantó lentamente, con una sensación de ligereza y desapego. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie, de luchar por el reconocimiento o el éxito. Lo que antes era importante para él, el prestigio, el respeto, la fama, ahora parecía trivial, una distracción de lo que realmente importaba. Parker entendió que, al liberarse del ego, podía empezar a vivir verdaderamente. La libertad, se dijo, no se trata de hacer lo que uno quiera, sino de ser quien uno es, sin miedo y sin pretensiones. Ya no tenía que luchar contra el mundo o contra su propia imagen de sí mismo. Simplemente era, y eso le otorgaba una paz inquebrantable. A lo largo de los días siguientes, Parker continuó con su vida, pero ahora con una nueva perspectiva. Comenzó a interactuar con el mundo desde un lugar de profunda serenidad. Ya no se veía como un individuo separado de los demás, sino como parte de un todo interconectado. El ego, que hasta entonces había dictado cada uno de sus pasos, ya no tenía control sobre él. Parker había logrado trascender su identidad individual y se había integrado con el flujo universal de la vida. Lo que antes le parecía esencial ahora le parecía innecesario. No necesitaba la validación externa ni los logros personales para sentirse completo. Había encontrado una fuente de satisfacción que no dependía de las circunstancias externas. La verdadera libertad no se encuentra en la acción, sino en la aceptación total de lo que se es, sin reservas. Esa noche, mientras reflexionaba, Parker escribió en su diario: la liberación del ego no es la desaparición de uno mismo, sino la comprensión de que uno es mucho más que el pequeño yo, que se ha construido a lo largo de los años. Soy parte del todo, y al comprender esto, dejo de ser prisionero de mis propios pensamientos. Al día siguiente, Parker continuó con su vida diaria, pero algo había cambiado. Ya no buscaba más respuestas, ni tampoco sentía que necesitaba ser algo más de lo que ya era. La paz interna que había alcanzado era la recompensa de haber soltado el control del ego. Finalmente, entendió que el verdadero ser no puede ser definido ni limitado, y esa libertad era su más grande tesoro. Capítulo 14. El viaje interior. El amanecer del día siguiente se presentó con un cielo claro y sereno. La calma que Parker había alcanzado en los últimos días se mantenía intacta, pero algo dentro de él sabía que el proceso de transformación no había terminado. La liberación del ego había sido una etapa importante, pero ahora comenzaba el verdadero viaje, uno que lo llevaría más allá de los límites de su propia mente, más allá de lo que él creía conocer. Si la verdad está dentro de mí, ¿por qué no la veo con total claridad?, se preguntaba Parker mientras caminaba por el sendero que conducía al río. A pesar de la paz que sentía, aún había una sensación de incompletitud. Sabía que su viaje no podía terminar solo con la liberación del ego. Esa era solo una de las puertas que debía cruzar. Quería saber más sobre su verdadera naturaleza, comprender de manera profunda y plena lo que había detrás de su ser. En la quietud de ese momento, Parker recordó una lección que había aprendido de las enseñanzas filosóficas. La verdad no se encuentra en el exterior, sino en lo más profundo del ser. Había estado buscando fuera de sí mismo durante toda su vida, acumulando conocimiento, pero todo esto no hacía más que alimentar el ego, no acercándolo a la verdad esencial. Decidió, entonces, que su búsqueda no debía ser un esfuerzo continuo por adquirir más información, sino un proceso de despojarse de lo que ya sabía, de lo que había aprendido, de lo que pensaba ser cierto. Es hora de vaciarme para poder llenarme de lo que es verdadero, pensó mientras se sentaba junto al río, observando las aguas que fluían sin cesar.
Parker se sumió en un profundo estado de meditación, uno en el que sus pensamientos ya no parecían tener el poder de distraerlo. Al principio, se centró en la respiración, sintiendo cómo el aire entraba y salía de su cuerpo, como cada inhalación lo conectaba más profundamente con la esencia de su ser. Pronto, los pensamientos se desvanecieron, y lo único que quedó fue la conciencia pura, un estado de presencia total. En ese estado de quietud, una verdad se reveló ante él: la vida no es una lucha, ni un esfuerzo por alcanzar algo más allá de uno mismo. La vida es, se dijo a sí mismo. Es un flujo constante, un proceso de devenir. No se trata de llegar a algún lugar, sino de estar en el momento presente, sin resistencia, sin deseos. Esa revelación lo golpeó con una fuerza renovada. Entendió que la vida no era algo que se pudiera controlar, manipular o incluso entender completamente. Era algo que simplemente era. Todo está conectado, todo es parte de un todo que no se puede fragmentar ni definir, pensó Parker. Es solo en nuestra mente que separa las cosas, crea categorías y limita nuestra comprensión. Después de horas de meditación, Parker se levantó, sintiendo una paz aún más profunda que antes. Aunque no había recibido respuestas claras sobre las preguntas más filosóficas que había tenido, había llegado a comprender que la vida no se trata de buscar respuestas definitivas. Se trata de vivir cada momento plenamente, sin el peso del pasado o la ansiedad del futuro. A medida que el sol se ponía, Parker comenzó a caminar de regreso a su casa, pero algo había cambiado en él. Ya no se sentía como el hombre que había sido antes, el hombre atrapado en la búsqueda constante de conocimiento y logro. Había dejado de lado la necesidad de comprender todo y había comenzado a abrazar el misterio de la vida, a aceptarlo tal y como era. La vida no se entiende con la mente, reflexionó mientras caminaba. Se vive, se experimenta, se siente. Es en la presencia que se encuentra la verdad, no en el pensamiento. Parker entendió que no podía seguir buscando en libros o en las palabras de otros lo que ya estaba dentro de él. La verdad no era algo que pudiera ser enseñado, sino algo que debía ser experimentado. Cada momento de su vida, cada acción, cada interacción, era una oportunidad para descubrir más sobre su verdadera naturaleza. La búsqueda no debía ser hacia afuera, sino hacia adentro. Al llegar a su hogar, Parker se sintió diferente, más ligero, como si algo en su interior hubiera sido restaurado. Ya no tenía la necesidad de ser alguien, de hacer algo. La vida misma, tal como era suficiente. Y con esa aceptación llegó una profunda gratitud, por todo lo que había vivido, por todo lo que había aprendido, y por todo lo que aún quedaba por descubrir. El viaje no ha terminado, pensó. Ha comenzado de nuevo, pero esta vez, no hay destino. Solo hay el camino, y el camino es la vida misma. La meditación había sido solo el comienzo de un proceso más profundo. La verdad no se encontraba en un solo momento de iluminación, sino en la continua aceptación de lo que es. El viaje interior de Parker no tenía fin. Cada paso que daba era un descubrimiento, cada respiración una revelación. Ya no se trataba de llegar a alguna parte, sino de ser parte del todo. Capítulo 15. La plenitud de la sabiduría. El sol ya estaba bajo en el horizonte cuando Parker se despertó, no de un sueño, sino de una profunda reflexión. Había pasado muchas noches despierto, explorando las complejidades de la vida, buscando respuestas, buscando entender el misterio de la existencia. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ahora comprendía que la sabiduría no era una cuestión de conocer más, sino de vivir lo que ya sabía. La sabiduría no era acumulación, sino liberación, el proceso de liberarse de las restricciones del pensamiento y dejarse llevar por el fluir natural de la vida. Mientras tomaba una taza de té por la mañana, reflexionó sobre su viaje. He buscado respuestas, he leído, he escuchado, he debatido, pensó, pero la verdad siempre estuvo dentro de mí, esperando ser descubierta, esperando ser vivida. Parker ya no veía la vida como una serie de obstáculos a superar, ni como una lucha constante por alcanzar algo mejor. Empezó a entender que la vida era un regalo, una oportunidad para experimentar, para estar presente en cada momento. Esa mañana, la luz que entraba por la ventana no solo iluminaba su espacio físico, sino que parecía atravesar su alma. La paz que sentía era algo más que la tranquilidad que seguía un largo proceso de autoexploración. Era una paz que emanaba de su interior, una paz que no dependía de las circunstancias externas. Había encontrado un equilibrio entre su mente, su cuerpo y su espíritu.
La sabiduría ya no era un conocimiento distante, sino una vivencia constante. Decidió salir a caminar por el campo, como solía hacerlo, pero esta vez, sus pasos no eran los de un hombre buscando respuestas. Eran los de un hombre simplemente disfrutando del camino. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había aprendido, no solo a través de los libros y las enseñanzas filosóficas, sino también a través de sus propias experiencias y de los momentos de silencio profundo en los que había encontrado la verdad. La sabiduría no se aprende, reflexionó, se recuerda. Está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocida. Cada paso era una revelación. La hierba bajo sus pies, el sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros, todo parecía estar en perfecta armonía. No era solo que Parker veía la belleza de la naturaleza, sino que sentía una conexión profunda con ella. Todo está interconectado, pensó. Toda la vida es una danza, un movimiento eterno que no se detiene. Solo el ego busca control, pero en la aceptación de lo que es, encontramos la verdad. A lo largo de su caminata, la visión de Parker sobre la vida continuó expandiéndose. Ya no se sentía como un individuo separado del todo, sino como parte integral del universo. Entendió que, al igual que cada árbol, cada río, cada ser viviente tiene su papel en el vasto entramado de la existencia, él también tenía su papel, y ese papel era simplemente vivir, ser, experimentar sin resistencias ni pretensiones. La vida no es un medio para un fin, se dijo, es el fin en sí misma. Ya no necesitaba buscar la razón de todo, ni explicaciones complicadas para cada suceso. Había aprendido a aceptar que la vida era, por sí misma, suficiente. La necesidad de entenderlo todo había desaparecido. Ahora, Parker simplemente vivía, con una mente clara, un corazón tranquilo y un alma en paz. ¿Es esto la sabiduría?, se preguntó, y entonces se dio cuenta de que no había una respuesta clara, porque la sabiduría no era algo que pudiera ser definido en palabras. La sabiduría era la vivencia misma, la aceptación de la realidad tal como era, sin adornos ni juicios. La tarde llegó y con ella la sensación de que, aunque el día estaba llegando a su fin, su viaje interno continuaba. La transformación no se había completado en un solo momento de iluminación. En realidad, nunca terminaría, porque la sabiduría, como la vida, es un proceso continuo. Cada momento era una nueva oportunidad para profundizar en esa sabiduría, para descubrir más sobre sí mismo y sobre el misterio de la existencia. La vida es un río que fluye constantemente, pensó Parker. Nosotros somos como las hojas que caen sobre su corriente, sin poder detenerla, pero sí podemos aprender a navegarla. Cuando llegó el anochecer, Parker volvió a su casa. Ya no sentía la necesidad de escribir, ni de hablar sobre lo que había aprendido. Las palabras ya no podían expresar la plenitud que sentía en su corazón. Sabía que las respuestas a las preguntas más profundas de la vida no se encuentran en las palabras, sino en la experiencia directa. La verdad está aquí, pensó, en este momento, en este lugar, en este ser. Ya no importaba el conocimiento acumulado, las teorías filosóficas o las respuestas definitivas. La verdad era la vivencia de la vida misma, sin miedo, sin dudas, solo en la aceptación profunda de lo que es. Parker se sentó frente a la ventana de su casa, mirando las estrellas. Ya no buscaba algo fuera de él. Ya no necesitaba encontrar una respuesta, porque se dio cuenta de que él mismo era la respuesta. En ese momento, comprendió que había llegado al final de su búsqueda, o más bien, al principio de una nueva forma de vivir, de experimentar la vida como era, sin las barreras del ego ni las limitaciones del conocimiento. La sabiduría no es un destino, pensó, es un camino. Y este camino no tiene fin. Así, con el corazón lleno de gratitud y la mente en calma, Parker dejó que la noche lo envolviera, sabiendo que había encontrado la paz, no en la búsqueda de algo más, sino en la aceptación de lo que siempre estuvo presente dentro de él. Y con esto concluimos nuestra serie de 15 capítulos de Parker Anderson, filósofo. Ha sido un viaje fascinante, uno que nos ha llevado desde las preguntas más profundas sobre la vida hasta la tranquila aceptación de su misterio. Hemos acompañado a Parker en su reflexión, sus luchas internas y, finalmente, en su llegada a la paz y sabiduría que solo la vivencia plena puede proporcionar. Si te ha gustado este contenido y has disfrutado del recorrido por la mente de Parker, no olvides apoyar el canal. Si te ha parecido interesante la reflexión que compartimos, te invito a suscribirte a Audio Mentores,
darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas futuros contenidos. Aquí siempre encontrarás más libros, historias y enseñanzas que te harán reflexionar y crecer, tanto intelectual como espiritualmente. Tu apoyo es muy importante, no solo para seguir creando contenido, sino también para que podamos seguir compartiendo más ideas y conocimientos con todos aquellos que buscan entender más sobre el mundo y sobre sí mismos. Tu participación hace la diferencia. Si te ha gustado este capítulo, comparte el vídeo con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de mente abierta y búsqueda constante. Y no olvides dejar en los comentarios tus reflexiones sobre el libro. ¿Cómo te ha impactado a ti la historia de Parker Anderson? Te agradezco profundamente por haber sido parte de este viaje. Te espero en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando más obras y pensamientos que te invitarán a cuestionar, reflexionar y crecer. Hasta pronto. Y que la sabiduría te acompañe siempre.